Solo hay un lugar para ir a escuchar la verdad, y es a través de la palabra del Dios viviente. Y ese será el tema al que aferrarse durante todo este año. Nunca he visto que los decretos se desvelen tan rápido. Podríamos compararlo con Yom Kippur y decir, vaya, las cosas se descubrieron en Yom Kippur. Bueno, esto es Simchat Torah. Esta será una prueba de obediencia a la Torah, de obediencia a la palabra. La Torah es la palabra. Y entonces, si te rebelas contra la palabra, habrá una distancia cada vez mayor entre estos dos grupos de personas. Hay algo que refinar en los próximos años, pero este año es un año muy crudo y caótico. Y necesitan plantar sus pies firmes este año. Digo, sentados en la cerca, viviendo por la cerca, disfrutando la cerca, velando por la cerca. Este tipo de cosas van a ser contraproducentes eventualmente. Porque si no tomas una posición ahora, entonces esta resurrección del tercer día, ese surgimiento de la tierra seca, de las aguas caóticas, los árboles frutales, las semillas y todas las cosas maravillosas, si no fueran parte del orden de las cosas, entonces simplemente continuarán en ese estado de caos. Y eso es lo que no queremos. No queremos continuar en un estado de caos. En el boletín señalé otro patrón aquí sobre un artículo que fue otro cercano. Al menos para aquellos de ustedes que han tenido el Evangelio de la Creación, saben algo sobre el quinto día de la creación, ¿verdad? Saben que las aves y los peces fueron creados en el quinto día de la creación, y también saben que la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, es la quinta fiesta. Así que si miramos hacia atrás, de nuevo, en Rosh Hashanah este año, el día en que se emitieron los decretos y luego se sellaron, 10 días después en Yom Kippur, dije una señal durante esos 10 días de que algo así iba a suceder. Y recordé un artículo que había leído durante ese tiempo. Lo leí antes de volar a Israel el día después de Yom Kippur. Siempre me interesan las muertes de peces debido al Evangelio de la Creación y su simbolismo, porque sabemos que los peces representan a las personas. Hay personas buenas y personas malas, y Yeshua sabe dónde lanzar la red para encontrar buenas personas. Él conoce las que deben ser devueltas, pero también sabe dónde encontrar buenas personas. Y si recuerdan sus apariciones posteriores a la resurrección, parecen centrarse en los peces. ¿Tienes pescado para comer? O vamos en el Galilea. Él está cocinando pescado. Les está dando a los discípulos todas las indicaciones de que están a punto de convertirse en pescadores de hombres. Entonces, ¿qué simbolizan los peces? Personas. ¿Qué simbolizan las aguas? Las naciones. Entonces, el agua representa las naciones donde se encuentran los peces. Él está enviando a sus discípulos a buscar buenos peces. Eso es parte de su comisión. Al enviarlos, y los envió con la buena noticia. Los buenos peces escuchen la buena noticia. Y no solo escuchan la buena noticia, sino que vendrán a Yeshua. Yeshua dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Y parte de sus mandamientos están en la Torah, ¿cierto? De hecho, todos sus mandamientos están en la Torah. Incluso ama a tu prójimo como a ti mismo está en la Torah. No podemos descartar ese, está en Levítico. Todos los mandamientos de Yeshua están en la Torah. Amamos su palabra porque lo amamos y Él nos prepara. Pero en este artículo que saqué, como dije antes de ir a Israel en Yom Kippur, se publicó el 26 de septiembre en Ynet News
Y esto habría ocurrido durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Dice que ha visto miles de peces muertos en una de las playas de Hadera en los últimos días. Esto es en Israel. La Agencia de Protección Ambiental estimó que, dado que estos peces no eran de uso comercial, probablemente fueron descartados por los pescadores. Vaya, sabiendo lo que sabemos sobre el simbolismo de los peces y los pescadores, es una declaración bastante sorprendente. Una bloguera de viajes compartió su angustia diciendo: "Esta mañana me dirigí hacia la playa de Cedera, que es un lugar hermoso. Cuando llegué a la orilla, vi grandes cantidades de peces muertos esparcidos por la playa que se contaban por miles. Me di cuenta de que la contaminación debió haber causado esto", agregó, en realmente una vista horrible y desgarradora. No es la primera vez que presenciamos un fenómeno tan horrible con miles de peces muertos que aparecen en la orilla. Es una mañana triste. Según el EPM, supongo que nuestra versión de la EPA dice que en los últimos días se recibieron informes sobre peces muertos en la playa de Hadera. Las imágenes fueron enviadas al Dr. Nir Stern desde la Investigación Oceanográfica y Limnológica de Israel, que los identificó como peces jóvenes y no en peligro de extinción. El pequeño tamaño de estos peces indica que probablemente fueron descartados por los pescadores. El ministerio y otras autoridades no tienen conocimiento de ninguna contaminación en el área que pudiera haber causado la muerte de peces. Así que ahí está el simbolismo de los peces como personas. Y son descartados, en este caso, por pescadores malvados. Hay pescadores buenos con buenas noticias y hay pescadores malvados con malas noticias. En lugar de llevar el evangelio de vida y paz, llevan el evangelio de muerte como jamás. Y como la verdad que se encuentra allí está escrita, no encontrarás esa verdad. En cambio, tendrás un evangelio opuesto, un evangelio de muerte, un evangelio de violencia, un evangelio que solo puede respirar mentiras, porque es muerte. Puedes hablar con la gente y sé que es ceguera sobrenatural porque hemos hablado de esto en la clase antes. Puedes mostrarles una prueba incontrovertible de una verdad, y jurarán que no es la verdad. Dirán falsedades como si fueran verdad. Y puedes decir que realmente lo creen. Realmente lo creen. Es como si el faraón endureciera continuamente su corazón. Bueno, ¿por qué seguiría siendo si no está interesado en ello? Pero el faraón sigue endureciendo su corazón ante las noticias de vida, las noticias de libertad, las noticias de paz, las noticias de levantamiento de opresión. Y él solo podía escuchar una versión retorcida de esos magos porque era lo que él quería escuchar. Si quieres escuchar lo que quieres oír, eso es exactamente lo que harás y no podrás escuchar nada más. Lo llamo pensamiento petrificado. Quiero decir, es un fósil ahí dentro. Es tan descompuesto como puede ser, pero está ahí. No puedes cambiar ese patrón de pensamiento. Y es por eso que creo que en este punto, con esta separación de las aguas inferiores y superiores, a menos se siente como si estuviéramos hablando con personas cuyo pensamiento ya está fosilizado como el de Faraón. No importa lo que digas, nunca van a creer la verdad. Están dispuestos a creer una mentira y por lo tanto literalmente la creen y están comprometidos con ella. Esto es lo que enfrentaremos el año próximo. Si pensabas que era difícil hablar con la gente, si les era difícil separar la luz y la oscuridad como el día primero, tuvimos ese problema en particular el año pasado, que caracterizó el año pasado. Seguro es como si el COVID hubiera traído ceguera sobrenatural.
La gente, quiero decir, es como hablar con una pared cuando les hablas. No hay lógica. Quiero decir, 1 más 1 es igual a 17, de alguna manera en sus mentes. Y si no estás de acuerdo con ellos, hay algo mal contigo. Y así que este segundo año verás una intensidad de eso. Los dos reinos se van a distanciar cada vez más. Y como digo, yo creo que no fue coincidencia déjame compartir algo contigo aquí, solo como recordatorio, porque sé que no tengo suficiente voz para hacerlo hoy. Pero una vez que nos despertamos del Shabbat pasado y nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo y nos dimos cuenta de que Gaza iba a ser sitiada, pero que había sido sitiada incluso más ciudades israelíes de las que conocíamos en ese momento, me hizo preguntarme cómo en el mundo me salí de ese camino de las guerras de reyes y las tácticas de asedio, donde podríamos comenzar a ver algunas de las aplicaciones espirituales de estas tácticas de asedio, y por supuesto es parte del estudio que hemos estado haciendo en el Cantar de Cantares, y había un vínculo, pero realmente nada que justificar ir tan lejos con la enseñanza. Esto nos llevará de regreso a las plagas en Egipto. Pero luego, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, tenía mucho sentido. Nosotros en esta transmisión en vivo de Shabbat y en nuestras clases de Torah del lunes y martes, nos hemos estado preparando durante varias semanas para exactamente lo que vimos al despertar el Shabbat pasado. Y exactamente lo que vimos al despertar esta mañana. Y lo que probablemente veremos al despertar mañana. Y lo que probablemente despertaremos durante el resto del año. El reino de las tinieblas está asediado y bajo asedio. Así que les insto, si no han tenido la oportunidad de revisar cada uno de estos episodios, que tal vez regresen al primer episodio de las Guerras de Reyes, o de llamarlo el primer episodio, el primer programa de las Guerras de Reyes, y revisar estas 10 tácticas en las guerras. El asedio es lo que caracteriza el asedio del enemigo, y hablamos, ya saben, de nuevo sobre cómo no será idéntico. Tendrá que adaptarse a la generación. Las cosas podrían ocurrir en un orden diferente. Las cosas podrían sobreponerse, y ya con eso las cosas solo podrían repetirse en parte cuando hablamos en una acción profética. Pero comparamos estas 10 tácticas de asedio, y como has estado leyendo las noticias y escuchando entrevistas, ¿cuántas de estas 10 cosas puedes señalar y decir que estudiamos eso mismo? Estudiamos el aspecto más espiritual porque no había un asedio cuando comenzamos el estudio. Necesito volver y mirar la primera fecha en que comenzamos esto. No ha pasado tanto tiempo. Pero ahora lo estamos viendo, por lo general lo vemos en el reino natural y luego entiendes lo espiritual. Lo decimos a la inversa. Lo estudiamos en los reinos espirituales y luego el último Shabbat nos despertamos y comenzamos a verlo en lo natural. Así que recuerda el número 1, que se compara con la plaga de sangre. Ataca las fuentes de agua dulce. Hemos visto que se ha cortado. La táctica número 2 corresponde a la plaga de ranas. La fuerza de asedio usará el sonido para asustar y confundir. Habiendo estado ahí, entiendo cómo funciona el sonido. Cuando un cohete se eleva en el aire, hace un ruido, y cuando un cohete es derribado, hace un ruido. Y eso es antes de que toque el suelo.
y empiece a sacudir las cosas a su alrededor. Estoy segura de que el sonido de los aviones son un sonido aterrador. Hay ciertos sonidos que escuché que fueron hechos por los actores humanos, que tenían la intención de intimidar y asustar. El tercero fueron los piojos, que se comparan con una lluvia de flechas para perforar el cuerpo y decimos que estos son armas pequeñas como balas. Este no es el ataque principal, pero suaviza las cosas. Número 4 fueron las bestias salvajes, que son como las tropas de choque. Normalmente en tiempos pasados en la historia, mercenarios extranjeros, ¿verdad? Para eso son las tropas de choque. Estos son los tipos que salen al frente. El 5 es la peste, que captura cautivos. El 6 son las llagas, que es el fuerte incendio. El 7 es el granizo, que es una suma de todas las plagas, que es el bombardeo pesado del cielo. Esa es la fase en la que estamos hoy. Y estamos justo al borde del precipicio, así que si aún no ha comenzado, las cosas cambian a minuto. La plaga de langostas es un gran ataque del ejército donde te encuentras cara a cara con el enemigo, con la fuerza principal del enemigo. Número 9 es la oscuridad, que será el encarcelamiento. Y el número 10 será la muerte de los primogénitos, que será la ejecución de los líderes. ¿Cierto? Así que solo lo menciono para que puedan recordar lo que hemos estado estudiando ahora que están viendo las cosas en el reino natural en ambos lados. En ambos lados. Así que la próxima semana espero tener una voz mucho mejor. Me habré curado un poco. Y lo que quiero hacer es volver y revisar las plagas 9 y 10. Plagas 9 y 10, la oscuridad y los primogénitos. Quiero agregar algunas cosas a eso. Pero principalmente quiero que tengamos cuidado porque una de las preguntas que se hacen sobre la plaga de los primogénitos es ¿por qué dice que todos los primogénitos iban a ser asesinados si no tenían la sangre en el poste de la puerta? ¿Por qué dice incluso el de la esclava? Una de las cosas que los rabinos entienden sobre eso son las diferentes personas que se nombran que también estarían sujetas a la plaga de los primogénitos, aunque no tuvieron el papel activo en subyugar a los hebreos, no fueron los que hicieron crujir los látigos y hacer las cosas que hicieron. Se regocijaron por ello. Estaban felices de ver a los hebreos oprimidos. Estaban felices de ver a alguien más abusado. Estaban felices de ver seres humanos mutilados. Y por lo tanto también se volvieron sujetos a la plaga, aunque no fue su mano la que hizo la atrocidad, porque se regocijaron por ello. Se volvieron sujetos a ella misma, a la misma muerte. Y por eso debemos tener cuidado de cómo reaccionamos a lo que vemos. Podemos regocijarnos en Adonai, en su bondad, que Él es supremo, que Él es rey, que Él es Adonai Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Pero debemos tener cuidado de cómo nos regocijamos. No quieres regocijarte como un filisteo. No quieres regocijarte incluso como un sirviente egipcio. Queremos tener cuidado porque si te regocijas por el mal, si te regocijas por la muerte, puedes volverte sujeto a la misma muerte. Tenemos que ser muy prudentes y de hecho es por eso que está muy controlado en el seder de Pascua, cuando haces las 10 plagas y tomas tu dedo y lo sumerges en el vino o el jugo de uva y luego con la plaga dices la plaga y luego lo arrojas en el plato.
Es una burla muy sobria, porque no quieres regocijarte por la muerte de tu enemigo. Recuerda que estás hecho de la imagen de Elohim, sin importar lo que estén actuando. Y eso es algo difícil para mí de dirigir personalmente. Se los tengo que decir. Cuando el comportamiento de alguien es detestable, es difícil no estar feliz cuando hay justicia en el mundo. Y puedes estar feliz por la justicia, pero hay una línea entre eso. Que estés feliz que Adonai salve a su pueblo, a que te regocijes en la muerte de una de sus creaciones. Y sería mejor no traerlo a la mesa, porque no me gusta. Pero no importa lo que me gusta o no, escrito está. Debemos ser muy cuidadosos cómo actuamos. Debemos ser sobrios en la manera de pensar. Sin importar lo que veamos, debemos volver a la palabra, seguir plantándonos en la palabra. Asegúrate de estar asociados con otras aguas y no ser chupados al fondo del océano con los peces que simplemente no son buenos. Y no quieres ser esos peces que son arrastrados a la playa, porque dice cosas maravillosas sobre esos peces que eran jóvenes. Una reunión de jóvenes se desvaneció y no sabían que estaban en peligro. Estos peces no estaban en peligro, pensaron que estuvieran en peligro, creyeron que iba a una fiesta, lo cual deja la moraleja que habría sido mejor asistir al servicio de Shabbat y posiblemente se habrían salvado y estarían cubiertos. No nos regocijemos en su muerte, no queremos deshonorar la muerte, pero el solo simbolismo en esto eran jóvenes, tenían toda su vida delante de ellos. Dice que es una vista terrible y desgarradora. Cualquiera que ha visto las noticias puede ver que es una vista terrible y desgarradora. Dice que es una mañana dolorosa. Y así comenzó. Empezó en la mañana. Y fueron descartados por pescadores malvados. Así que debemos estar en una actitud de oración intercesora, de que no más de esos peces estén en peligro, de que esos peces jóvenes volteen hacia Adonai. Escuché una historia increíble sobre los soldados preparándose, usando tzitzit, ser bienvenidos al estar volando de regreso a casa de todas partes del mundo, tratando de defender su tierra, aun por muy pequeña que sea. No contra solo un pequeño grupo de personas, sino contra el mundo. Eso es lo que están alistándose para defender. Se están alistando para defenderse contra el mundo y no sabemos si esta será la última batalla o una más del ciclo. Pero sea lo que sea, nosotros debemos orar para que Israel voltee hacia Adonai, de que no se confíen en ninguna otra nación, de que no se confíen en ningún sistema de armas, de que no se confíen en la cantidad de soldados porque no los tienen. Tienen un número finito de cosas que puedes lanzar para protegerte de un misil. En lo natural puedes estar abrumado, solo es cuestión de tiempo. Pero en lo sobrenatural, nunca estarían abrumados si tan solo claman a Adonai. Así que debemos estar ahí, apoyando, intercediendo, orando que ellos volteen a Él. Digo, si tienes armas, úsalas. Pero Él es el Señor de los ejércitos y Él es el quien debes voltear. Él es a quien nosotros debemos voltear, sea lo que esté pasando en nuestras vidas. Nuestras vidas no son libres de problemas, así que anímate porque empeorará. Será un año desafiante. Pero si amas a alguien, puedes advertirles que vienen desafíos para que se preparen. Pero si sabes que algo va a pasar, entonces será más sencillo superarlo. ¿No es así?
Si vas por la carretera y ves un anuncio de precaución, curvas adelante, no analizas tu cerebro y dices, bueno, tengo que poner atención. No debo jugar con la radio, estar golpeando a los niños por la parte trasera o lo que sea. Debo poner los ojos en el camino. Te digo, mantén tus ojos en el camino aquí. Este camino está muy estrecho y probablemente se pondrá peor antes de que todo mejore. Pero si estás preparado, no hay razón para estar ansioso, no hay razón para estar preocupado, no hay razón para desesperarse. Porque te has estado preparando para esto. Te has estado preparando para esos exactos días. No sabías exactamente cómo se verían, pero te has estado sumergiendo en la palabra. Y no te estoy diciendo de que te des una palmada en la espalda por eso, pero deberías tener esa confianza en este punto, ese golpe de fe y confianza en Adonai de decir, no sabía lo que venía, pero me preparaste con tu palabra. Me diste los temas que tenía que estudiar para mantenerme y ser guía para mis hermanos y hermanas, en lugar de correr por todos lados con mi cabeza en llamas. No corras con tu cabeza en llamas, especialmente cuando te estén separando las aguas de las aguas, ¿cierto? Habrá demasiada agua para nadar. Muy bien, así que me voy antes de que te siga molestando con esta tos. Pero sí quería hablarte un poco para animarte y recordarte que si has estado estudiando temas que te preparan, no te detengas, sigue en la palabra, sigue en la palabra. Y si Hashem lo permite, te ve la próxima semana.